Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Después de unos días de ausencia, exceso de trabajo, la carga ha estado muy pesada. Hemos empezado un nuevo sexenio en la entidad donde radico con una gobernadora hiperactiva. Esperemos que sea para bien. Evidentemente los principios de cada administración son complicados, primero porque quien se fue dejó las arcas vacías y numerosas deudas, y segundo porque pues el reparto de los presupuestos y la discusión correspondiente, tal como ocurre a nivel federal en el Congreso de la Unión, también en los congresos estatales de reciente estreno, pues están las negociaciones a lo que dan y pues no son nada sencillas, sobre todo cuando se imponen nuevas cargas tributarias. Pero en fin, trataremos de que estas ausencias no se prolonguen demasiado para seguir comentando con ustedes lo que va ocurriendo. Un saludo por otra parte al Laberinto Azul, que en la última entrega comentaba con respecto a la elección ya hoy consumada de Donald Trump, las amenazas en contra de México, ahora en estas últimas reuniones que se han tenido con el G20, la doble cara de Canadá, o creo que siempre ha sido la misma, jugar a sus propios intereses, y Donald Trump ha descrito a su primer ministro como un hipócrita, algo que ya sabíamos en México, porque si bien durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fue él quien presionó a a Donald Trump en ese entonces para que Canadá no saliera del Tratado de Libre Comercio, pues ahora nos pagan tratando de renegociar ellos con Donald Trump para que excluya a México de los acuerdos trilaterales. En fin, nada extraño frente a un personaje que ya no necesito más calificativo que el que le dio Trump y que eventualmente pagará el precio porque no tardan en votarlo, pues como primer ministro en Canadá, puesto que Donald Trump no lo quiere en absoluto. En fin, era uno de los temas. Prometo hacer un comentario más a fondo al respecto de esta relación que nos aguarda con Estados Unidos, los coqueteos con China. Ha sido muy vertiginoso lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo con Biden, que ya está por irse, no tiene ningún peso político ya, tal como fue arrasado el Partido Demócrata, y sin embargo, por hacerse notar, o quienes quieren hacerse notar que están detrás de él y que son los que realmente mandan, quieren iniciar una guerra con Rusia, pidiéndole a Ucrania que arroje misiles que solo ellos, la OTAN y Estados Unidos, conjuntamente pueden enviar para allá. Ya les dio una lección Putin y esperemos que entiendan el mensaje. A nadie le conviene una locura, otra más de las de Joe Biden, que se va tristemente de la presidencia de Estados Unidos con un pésimo papel. Eh, en términos reales, no podemos esperar tampoco que les vaya mejor con Donald Trump, pero por lo menos ha incentivado la esperanza del pueblo norteamericano en el sentido de ese proteccionismo, esa supremacía de raza que parece obsesionarles tanto. Bueno, en el panorama nacional va a ser muy breve el comentario, insisto, el exceso de trabajo, pero también hay cosas, incidentes que nos llaman la atención. Las andanadas de la presidenta Claudia Sheinbaum, bien merecidas contra el nuevo líder del cártel llamado Acción Nacional y que por añadidura es inmobiliario. Por una parte, las pobres respuestas después de una elección cuestionadísima, inminente de Jorge Romero y que da pena ajena, y la forma en que se defiende también es motivo de risa muchas veces, de manera tal que sigue sin haber oposición. Xochitl Gálvez diciendo que va a hacer su partido, tal vez se sume a los chuchos, en fin, nada que no hayamos visto. Los pleitos de Calderón con Lorenzo Córdoba por no haberle permitido fundar su propio partido, y este proceso del que nos ocupamos tanto en las últimas semanas
con respecto a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal en todo el país, bueno, resulta que el INE ha pedido una prórroga de 90 días porque perdió 2 meses entre las amenazas por los amparos del Poder Judicial Federal contra los consejeros. Pues bueno, no ha ido muy lejos por la respuesta. A esta hora que estoy grabando este comentario, todavía no hay una respuesta formal del Congreso de la Unión, pero el sentido en que se han pronunciado tanto Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República y particularmente el líder de Morena en la Cámara Baja del Congreso de la Unión ha sido que sí, lo van a pensar, lo van a analizar, pero en términos reales la situación es que tendrían que para cambiar la fecha del proceso de elección de personas juzgadoras tendrían también que volver a cambiar la Constitución para fijar nuevos plazos y en ese sentido pues volver a pasar el calvario que ya vivimos con toda la andanada de amparos, controversias, etcétera, y las mañas que se da el Poder Judicial Federal para que esto no avance. Parecería una complicidad del Instituto Nacional Electoral, puesto que ellos saben que ya se van también. Pasado este proceso de 2025, viene la renovación del INE, de sus consejeros, y pues como que prolongar un poquito más vivir del erario público y hacerse los importantes y percibir un poco más, no está de sobra en el año de Hidalgo, como le llaman algunos. En fin, yo creo que no le van a aceptar esta prórroga precisamente por esto que ya argumentaban ellos, es volver a cambiar la Constitución y en todo caso quien ha sido muy duro, entre comillas, con ellos ha sido eh, Ricardo Monreal al señalar el hecho de que ellos tienen la culpa por haberle hecho caso a esos amparos que a todas luces para empezar eran improcedentes, no hay amparo en esta materia ni en lo que concierne a las reformas constitucionales, mucho menos a los procesos electorales, por una parte, y por la otra sabiendo que la autoridad que tiene la última palabra en los procesos comiciales es el Tribunal Federal Electoral, pecaron o de ingenuos o, como bien les digo, pues también son aliados del Poder Judicial Federal o están vendiendo caro su retiro porque pues quieren seguir viviendo un ratito más de la ubre presupuestal. En fin, también en otros espacios me voy a ocupar del análisis de el presupuesto para el año venidero. Eh, Creo que después de todo, las finanzas que dejó Andrés Manuel López Obrador no son del todo sanas, no por lo menos para este primer año que va a enfrentar Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, porque tendrá que haber muchos ajustes. La presión fundamental se encuentra en bajar el déficit que alcanzó el régimen de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en 2 puntos. La meta para este 2025 es lograrlo y para ello hay que sacrificar parte de los presupuestos, particularmente en lo que toca a seguridad. Hay algunos manejos en salud y educación que dicen que simplemente se están reorientando, no disminuyendo, pero cuando uno analiza las cifras y ve que efectivamente sí hay reducciones en términos reales, en fin, de todos modos, para mantener el equilibrio de las finanzas, pues hay que hacer estos ajustes, pero el problema de fondo, y esto no me voy a cansar de repetirlo, es el gran nivel de deuda que nos han dejado los regímenes durante los últimos 35 años que son neoliberales, que subastaron al país, que lo endeudaron y a pesar de los excedentes petroleros que obtuvo México durante las gestiones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, no hicieron nada ni para estabilizar a la petrolera, fuente de ingresos del presupuesto nacional, querían incluso subastarla, regalarla, desmantelarla, endeudarla, hacerla inviable para dar paso a los privados y tampoco progresamos mucho en lo económico, ni siquiera en el pago de deuda.
Lo inconcebible es que durante el régimen de Felipe Calderón, con todos esos excedentes, aún así se endeudó más, algunos o pretexto en ese entonces de la influenza, esa pandemia, y los otros son injustificados porque obra pública, salvo la barda que pretendía ser una refinería allá en Hidalgo, absolutamente nada, porque no sé si la gente de la Ciudad de México disfruta mucho con la suavicrema que construyó como estela de luz y que sirve para maldita la cosa. En fin, hay muchas cosas que comentar, vamos retratando lo que va ocurriendo. No quiero hacer pronósticos, pero otro de los pleitos en puerta que ya está vigente es con la desaparición que hoy mismo está por concretarse ya definitivamente de algunos organismos autónomos, particularmente en el caso del INAI, que se encarga de resguardar la información bajo reserva y se está negando a entregarla. Imagínense cuántos expedientes que se fueron a salvaguarda dejaron los expresidentes e instituciones de dudoso desempeño. Esa es una arma mortal, peor que un misil de la OTAN a Rusia para la clase política mexicana, si esos expedientes llegan a manos del gobierno de la República. Por eso el afán, no por los presupuestos ni por los ahorros, de una y otra parte. Al gobierno de la República le interesa saber que está ahí, incluso lo que le pertenece a ellos, desde que fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, después presidente la propia Claudia Sheinbaum, y en el caso de la oposición con más años en el poder y con más trayectoria de desfalcos, imagínense todo lo que aparece ahí. En fin, de ahí la negativa. Por lo pronto, este Instituto de Acceso a la Información se niega a dar los datos bajo resguardo, so pretexto de que hay algunos que son de entidades federativas o de otros organismos públicos que pues debe tener la reserva y el compromiso con ellos. En fin, son pretextos. Lo que no quieren es entregar la información de pasadas administraciones, sean las de Morena y sean particularmente las de los gobiernos de la República, en especial anteriores. Menudo pleito. Bien haría el gobierno de la República ya en resguardar esos archivos para que estos individuos no se pongan los moños, porque en todo caso, después de que asuma la posesión de esta documentación el gobierno de la República, a cualquier organismo público sujeto obligado al resguardo o a la protección de datos, pues bien podría solicitárselo al gobierno de la República. Eso no cambia en absoluto que lo tenga el INAI o que lo tenga el gobierno de la República. La responsabilidad es la misma, pero como les digo, de fondo es proteger toda la porquería que tienen ahí bajo resguardo, sellada, tratando de que no salga a la luz pública. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.